Presento el tema que vamos a ver en el día de hoy. En la unidad 3, la de gestión de proyectos, nosotros hemos visto que la unidad tiene tres grandes ejes. El primero, el estudio de la gestión de proyectos y también el análisis de los proyectos desde el punto de vista de la inversión. Un segundo eje importante de esta unidad es el del análisis de la demanda. Hemos visto algunas de las herramientas con las cuales hacer un estudio de demanda. Por suerte, Leo también está en la materia de este proyecto final y habrán visto que sus comentarios son realmente muy importantes para que ustedes le tomen el pulso a los contenidos que estamos viendo, que sepan que van a aplicarlo no solo para recibirse, por cierto, sino que también son herramientas de tipo profesional que ustedes las tienen que ya poner en su mochila de trabajo. Pronto van a ser ingenieros, por suerte. Bien, entonces, un tercer eje de esta unidad es el vinculado a la localización industrial. La localización industrial generalmente es, en muchos proyectos, una necesidad. Necesitamos localizarlo en algún lugar determinado al proyecto. Por diversos motivos. Vamos a ver tres razones básicas ahora a continuación. Esta decisión, la de localización, solía ser una decisión que se tomaba una sola vez en la vida de la empresa. Pero ¿qué ha pasado? Y ha pasado que, primero, los factores que antes gravitaban y mucho en la decisión han empezado a perder importancia porque han aparecido cambios tecnológicos, porque geográficamente, comercialmente, las regiones cambian. Y fundamentalmente en este momento, aparece un factor que se llama la globalización y que afecta justamente al valor que tenían anteriormente los factores de localización. En la actualidad, muchas cadenas de valor se han internacionalizado. Entonces, ya no dependemos solo de factores locales, sino que aparecen factores globales que antes no gravitaban. Y todo esto ha cambiado, entonces, la toma de decisiones. Por lo tanto, una decisión que era realizada, sobre todo en el caso de las pymes, por única vez, ahora las pymes se ven obligadas a tomar decisiones de localización de manera más frecuente. Debido a esta cuestión, es que nosotros lo vamos a estudiar. Lo vamos a estudiar para que ustedes completen la gama de herramientas con las cuales afrontar la formulación de un proyecto, pero a la vez, porque es una herramienta que las empresas cada vez más están requiriendo. Bien, sin más dilación, permítame presentarle algunas de las transparencias. Solo un detalle histórico. Los primeros estudios de localización se hicieron en Gran Bretaña. Tenían que ver con la industria del acero. Ustedes saben que en las primeras industrias del acero, lo importante era contar con un mineral adecuado, sobre todo que no contuviera ni azufre, fundamentalmente azufre, y algún que otro contaminante, pero fundamentalmente que tuviera bajos contenidos de azufre. Bien, las primeras industrias se localizaron cerca de minas de hierro que
tuvieran estas características. Pero por otra parte, también el carbón podía aportar algo de azufre. Entonces, se buscaba carbón que no tuviera azufre. Y a la vez, para aumentar la altura del alto horno, se buscaba carbón de coque, es decir, un carbón de piedra, un carbón cuya resistencia a la compresión fuera muy elevada, de manera que pudiéramos elevar la altura del alto horno de fundición del acero. Creo que esto ya lo han estudiado en alguna materia o lo van a estudiar en industria con nuestro amigo Orlandi, con Luis. Bien, ¿el punto cuál es? El punto es que yo le estoy explicando lo de la altura del alto horno, de la piedra de coque, pero la pregunta es, ¿y dónde la obtenemos? Eso sale de algún lugar físico, de algún lugar geográfico. Bueno, los primeros estudios se hicieron sobre justamente la localización de la siderurgia en Gran Bretaña, en la zona de Gales. No sé si se ubican bien en el mapa. Geografía, bolilla 3 y, no sé, cuarto año. Europa. Como ustedes saben, Gran Bretaña es como una cosa así, medio como un triángulo. De este lado está Londres y en la pancita que sale para este lado está Gales. Bueno, ahí cerca de Cardiff, que es la capital de Gales, estuvieron localizadas las primeras siderurgias. Ahora, ¿cuál era el problema que se les presentó? El problema que se les presentó fue que se le agotaron las minas que tenían el hierro de bajo contenido de azufre. Y entonces tuvieron que recurrir a el transporte marítimo. Por suerte, la siderurgia estas siderúrgicas estaban localizadas cerca de un puerto, el de Cardiff, justamente. Entonces les llegaba de Alemania el mineral con bajo de Alemania y de Suecia. Pero en algún momento, las minas de carbón, que contenían también bajo contenido de azufre, se agotaron. Y entonces entraron en desgracia estas siderúrgicas y tuvieron que cerrar. Pero cerraron solo por algún tiempo. ¿Por qué? Porque resulta que justo en Alemania, aún 20 años después, se desarrolla el famoso horno Bessemer-Martin, que es un horno, se lo suele llamar de pudelado, es decir, que se podía trabajar con carbón y con mineral que contuviera algo de azufre. Con lo cual, aparece una tecnología nueva. Y entonces podían usar el material que tenían ahí. Y entonces los muchachos vuelven a reabrir la siderúrgica porque aparece una tecnología que les permite aprovechar la materia prima local. Bueno, como verán, todo un intríngulis que no tenía que ver con el proceso productivo propiamente dicho, sino dónde ponemos la industria basada en la disponibilidad de los factores, en el tipo de tecnología que tenemos para procesar esos factores, esas materias primas locales. Cuento esta historia como para que ustedes vean que surge de la realidad, no es que alguien se puso a estudiar cómo íbamos a hacer para localizar, no, los problemas surgieron de la realidad. Bien, los primeros en estudiar el fenómeno donde localizamos en función de todas estas limitantes que estoy contando, que la materia prima, que la tecnología, que el puerto para el transporte, los primeros que estudiaron este fenómeno fueron los geógrafos, curiosamente. Por cierto, los geógrafos en Gran Bretaña son una profesión que está muy reconocida porque es una profesión más antigua inclusive que la de los economistas. Tienen mejor cartel que los economistas, con eso les cuento todo. Por supuesto, ni hablemos de los economistas argentinos, ¿no? Bien, volvamos. El Washington Post, no sé si lo conté al chiste, el Washington Post en el año 2003, Bush estaba preparando la guerra con Irak, después de la famosa Torre Gemela, ¿se acuerdan?
El Washington Post sacó un chiste en el diario diciendo que Estados Unidos no se tenía que embarcar en esa guerra, que lo único que tenía que hacer era contratar 5 economistas argentinos, neoliberales, y mandarlos a Irak. Lo iban a destruir en 2 años. No sé si les suena familiar el chiste. Bien. En Gran Bretaña, los geógrafos tienen muy buen cartel. Incorporaron a su estudio la variable territorio, una variable que en economía no existe, lamentablemente, como tampoco existe la variable tiempo. Es una locura, pero es así. Bien, la economía es de la ciencia, sobre todo cuando es neoclásica, de menor capacidad de predicción. Predice las cosas cuando ya han pasado, con el diario del día lunes. En el 2007 tuvimos una crisis que se tragó el mundo. Ningún economista la predijo. Estoy hablando de datos fácticos de la realidad, sobre todo porque el paradigma neoclásico es dominante. Lamentablemente es la única escuela económica que han estudiado ustedes. Bien, vuelvo al punto. Localización industrial. Una decisión, y remarco la palabra decisión, una decisión, un proceso de decisión complejo, múltiples factores interviniendo. Nosotros vamos a ver entonces cuáles son esos factores y cómo podemos tomar decisiones tomando en cuenta esa diversidad de factores. Bien, pongo en pantalla entonces. Bien. En primer lugar, la transparencia marca algunas de las cosas que ya mencioné. La localización es un proceso de decisión. Vamos a ver justamente que algunas de las herramientas de la localización industrial son para tomar decisiones, justamente. Y las herramientas que vamos a ver para tomar decisiones de localización industrial van a ver ustedes que también les va a servir para tomar decisiones de otra naturaleza. Porque la herramienta es básicamente la misma. Bien. Entonces, la localización es un proceso de decisión. Ustedes en un proyecto, cuando tienen que localizarla la planta, tienen que tomar una decisión de dónde la van a poner. Y entonces van a ver que para poder tomar esa decisión vamos a incorporar una diversidad de criterios. Pero también, previo a analizar esos criterios o factores, vamos a hacer un pequeño raconto histórico de cómo tradicionalmente se tomaban estas decisiones y cómo ha ido cambiando en el tiempo la forma en la que tomamos esas decisiones. Que es muy interesante, por cierto, para aprender. Como les señalaba, generalmente era una decisión que se tomaba una sola vez. Pero resulta que la globalización, el cambio de algunos de los factores de localización, hace que esta decisión se haya vuelto más frecuente. ¿Cuáles son las razones principales por las cuales deberíamos localizar una planta o nos vemos forzados o movidos a localizar una planta? En primer lugar, la más tradicional. La empresa se localiza en un sitio, hay un montón de empresas allí en el Gran Buenos Aires que se localizan en un determinado sitio. Ese sitio no era un ejido urbano, pero con el tiempo se vuelve un ejido urbano. Yo vivía en Lavallol y pasó mucho de eso. Buena parte de las empresas que estaban allí localizadas estaban cuando no había nadie. Pero luego se empezó a lotear, a vender y se hizo urbano. Bien, las empresas allí tienen la necesidad de expandirse y generalmente cuando se transforma en un ejido urbano, las posibilidades de expandirse se reducen.
Entonces, eso la obliga a la empresa a buscar un sitio donde haya el suficiente espacio para poder montar la planta del tamaño que necesita. Entonces, la localización en este caso está motorizada, está motivada por la posible expansión de la empresa. Una segunda razón es que necesitamos nuevas instalaciones. No es que las que tenemos ya no nos alcanzan, sino que queremos incursionar, por ejemplo, en nuevas líneas de negocio. Hemos variado el producto y queremos lanzar el nuevo producto en otro sitio. Entonces, la localización en este caso está motivada por la política y estrategia de diversificación de las empresas. Y hay un tercer motivo, y es que en algunos casos algunas plantas pueden entrar en obsolescencia. Y entonces es más, necesitamos cerrarla la planta en un determinado sitio, que en muchos casos ese sitio también ha dejado de ser industrial y nos están obligando casi a cerrarla la planta, y tenemos que abrir otra en otro sitio nuevo. La pregunta es, ¿y dónde será ese sitio nuevo? Entonces, como verán, diversas razones. Estas tres son las principales. Puede haber alguna combinación de ellas, de estos motivos en algún punto. Bien, a esta altura del campeonato sería interesante definir la localización industrial. La localización, repito, es un proceso de toma de decisiones mediante el cual yo selecciono un sitio, una ubicación, una localización, de manera tal que los factores que condicionan ese proceso me permitan obtener un máximo beneficio o un costo mínimo o una combinación de ambas cuestiones. Bien, vamos a ver ahora tradicionalmente cómo evolucionó la localización industrial. Estoy salteando una transparencia, ya voy a volver sobre eso. Fíjense que los primeros estudios, yo les contaba que se hicieron en Gales, los geógrafos, pero el primero que sistematizó el estudio de localización fue un alemán, se llamaba August Weber, a comienzos del siglo XX. Por cierto, sus trabajos datan de mucho antes. Hay también trabajos de localización en el campo de la agricultura, pero bueno, nosotros no lo vamos a contar a esos estudios, porque nosotros estamos trabajando en el terreno industrial. Allá por 1870 se publicaron los primeros trabajos, los primeros manuales. Weber, perdón Antonio, ya que dijiste Weber, y para que no lo relacionen con Max Weber. Ah, está buena, sí, muy buena tu observación, Pablo. Sí. No, este es otro, ni siquiera jugaban, no son ni siquiera familia los muchachos. Se ve que el apellido Weber aquí en Alemania es como el apellido, no sé, Pérez en Argentina, ¿no? Hay muchos, y no necesariamente son familiares, ¿no? Efectivamente, gracias por la observación, Pablo. Efectivamente, August Weber no es Max Weber. Max es el más famoso, por cierto. Max Weber es un sociólogo, pero particularmente más que sociólogo, es un todólogo, estudioso de las organizaciones. Él en la teoría de las organizaciones es tan famoso como Taylor, Frederick Taylor. Y ya lo hemos visto, él nos ha aportado algunos datos muy interesantes cuando hicimos el estudio de la empresa, Max Weber. Pero este otro se llama August Weber. Y estudió los problemas de la localización. Fíjense qué interesante el planteo de Weber. Para Weber, lo que había que buscar era el mínimo costo de transporte, lo cual implicaba que teníamos que balancear a la localización entre el lugar donde tuvieran las materias primas para minimizar los costos de transporte de la materia prima, pero a la vez
tener en cuenta también el costo de dónde está el mercado, para minimizar los costos de transporte al mercado. Entonces, en ese juego de minimizar los costos de transporte de la materia prima y minimizar los costos de transporte del producto final al mercado, en ese juego establecemos el lugar de localización. Es decir que para August Weber la cuestión clave era minimizar los costos de transporte. Esa era la regla para localizar, el criterio para localizar. Por cierto, hay que decirlo, Weber no solo estudió los costos de transporte, también incluyó los costos de la mano de obra en este proceso de localización. Pero el enfoque básico del método que él desarrolla, que publica en esa fecha, en 1909, el método que él publica está básicamente centrado en la minimización de los costos de transporte. Por cierto, algo importante, claramente, pero es la primera aproximación. Años después surge una segunda teoría, que se la llama, como se menciona allí, la teoría de área de mercado. El que lo propone es Losch, Albert Losch, alemán también el hombre. Losch lo que dice es, bueno, está bien que consideremos los costos de transporte, pero necesitamos saber dónde está el mercado, de forma tal de maximizar nuestra ganancia. No solo los costos mínimos de transporte, sino que necesitamos maximizar la ganancia, pensando sobre todo en atender a la mayor cantidad de clientes posible. Y entonces de ahí el nombre, fíjense, la teoría del área de mercado. La empresa tiene que localizarse en un área de mercado que sea máxima en términos de cantidad de clientes. ¿Para qué? Para maximizar su ingreso y su beneficio. Ese es el argumento de Albert Losch. Como verán, alternativo al de August Weber, de manera interesante. Aparece... Ahí, Antonio. Sí. Antonio. No. ¿Están pidiendo nada? No. En el chat Ajá. Hacía el comentario a Yelem de que el manual que mandó Leonardo no habla de emplazamiento y medio ambiente, que ya vamos a llegar, digamos, es uno de los tantos factores de este proceso, ¿no? Esto, Sí. Es una decisión multicriterio, que es lo que vamos a ver ahora a continuación. Claro. Digo para que lo vayamos viendo. Sí, perfecto. Sí, muy buena la acotación y por supuesto el comentario de Pablo es altamente pertinente. Ya vamos a llegar a incluirlo al factor ambiental. Acá estamos haciendo solo un recorrido histórico, que como verán son teorías del siglo pasado. El medio ambiente todavía no aparecía ahí. Cuando veamos esta última teoría, ahí aparece el medio ambiente. Y como bien señala Pablo, justamente nosotros vamos a trabajar con las herramientas que se han desarrollado en esta última teoría. Bien, en el medio, después de la teoría del área de mercado, aparece la teoría de la interdependencia. Se incluye el análisis estratégico. El problema no era solo llegar a los clientes, sino saber dónde están los competidores. Porque yo puedo llegar a los clientes ahora, pero mis competidores pueden estar tramando otra cosa y me pueden dejar fuera del juego. Así que no solo tengo que atender a los clientes, sino que también tengo que mirar a los competidores. Entonces, ahí comienza a observarse que los factores de localización tienen una interdependencia entre sí, que no basta los costos mínimos de transporte, que no basta atender solo a un área que me maximice el número de clientes a atender, sino que también hay que darle importancia a los competidores. Y resulta que la vida sigue evolucionando, entonces aparecen factores como el que, por ejemplo, señalaba Yelén y marcaba Pablo, aparecen factores ambientales, aparecen
nuevos factores como el conocimiento, la necesidad del conocimiento como un factor productivo. Las empresas que están emplazadas en el Silicon Valley no lo hacen por el costo mínimo de transporte, no lo hacen porque están los competidores o los clientes, lo hacen porque ahí está el conocimiento básico para poder generar los productos altamente sofisticados que quieren fabricar. Por cierto, productos de altísimo valor agregado y de altísimo margen de beneficio. Entonces, fíjense que aparecen nuevos factores locacionales. El medio ambiente, el conocimiento, las enormes infraestructuras de telecomunicaciones también inciden en este proceso de localización. Bueno, justamente eso converge hacia la última teoría, en donde ya habíamos observado antes de la interdependencia, pero esa interdependencia estaba marcada centralmente por factores como los costos de transporte, los clientes y los competidores, pero ahora le agregamos numerosos otros factores adicionales. Y a esto se los llaman los modelos integrados. Bien, hay numerosos autores, hay uno americano que a mí me gusta mucho, se llama Greenhat, que no está mencionado allí. Smith también es americano, Isard creo que es francés. Bien, múltiples autores que han hecho aproximaciones para integrar diversos otros factores que antes no estaban considerados en las teorías de localización. Bien, ¿a qué nos conduce eso? Nos conduce justamente a que vamos a analizar ahora todos estos factores y vamos a ver cómo los integramos para tomar una decisión. Bien, permítanme señalar brevemente que la decisión que vamos a tomar no es una decisión menor, es una decisión importante. Fíjense a todas las áreas de la empresa en la que afecta esta decisión. Depende de dónde yo me localice, tendré determinados procesos de compra, afecta mucho a la función de compra, a la función de almacenaje, a las funciones de ventas, sobre todo a los servicios postventa, por ejemplo. Afecta la localización a los costos, como ya hemos visto, sobre todo no solo los costos de transporte, sino también los costos de producción. Depende de donde yo esté, serán mis costos de producción de la materia prima, de los factores como la mano de obra. La distribución también. Los costos de distribución, no solo los costos de venta, sino de distribución, los costos logísticos de distribución al mercado se verán afectados. También las estrategias de las empresas. Acuérdense que tenemos que considerarlo a los competidores. La empresa no compite sola. La empresa toma decisiones en un juego que es interdependiente. Entonces también la localización puede mejorar su posición o empeorarla. Bien, funciones financieras también. Localizar una planta es una inversión muy importante. Compromete una cantidad muy importante de recursos financieros. Entonces, esa decisión afecta en gran medida. En el caso de las pymes, por ejemplo, es un problemón cuando tienen que cerrar una planta y construir otra nueva. Más, si me permitís, sí, adelante, Antonio, Pablo. ¿no? Hablamos de las pymes por ahí, de las pequeñas empresas que nacen, digamos, familiarmente, como todas las pymes, y van creciendo y van comprando el terreno al lado y bueno, después cuando ya ven que está quedando chico eso y dicen, no, vamos a por ahí a localizarnos, que lo que puede ser en algún parque industrial también, pero eso demanda de una inversión para esa pyme que a veces no tienen la espalda como para poder hacerlo, ¿no? Sí, sí, efectivamente. El problema que señala Pablo es efectivamente uno de los problemas más clásicos
a los que se enfrenta una pyme cuando busca localizarse en otro sitio. A mí me ha pasado, por ejemplo, de una pyme que quería localizarse en un parque industrial, pero tuvimos que armar todo un plan logístico para ir desarmando la planta vieja, de la cual se iban a llevar un montón de maquinaria. Lo de vieja era solo el adjetivo nada más. El 80% de las máquinas de la vieja localización y tenían que pasar a la nueva localización. Entonces tuvimos que hacer todo un cronograma para ver cómo íbamos a ir desenganchando una actividad de otra. Y la solución fue comprar una nueva caldera, porque en ambos sitios necesitaban vapor. Entonces, si se llevaba la caldera de la vieja localización a la nueva localización, la vieja localización quedaba sin servicio. Por lo tanto, había que cerrarla. Entonces, toda una estrategia para ver cómo se armaba la relocalización de una empresa pequeña de un sitio a otro. Por cierto, eso se agrava porque, como muy bien lo marca Pablo, las empresas tienen reducidos recursos. Entonces no es que pueden cerrar una planta 6 meses y después abrir la otra. ¿Y cómo se banca toda ese parate? Lo estamos viendo ahora con el COVID. Bueno, vuelvo al punto entonces. Fíjense que el proceso o el problema con el cual estamos enfrentados es muy interesante desde el punto de vista de la ingeniería, sobre todo industrial. No es un problema menor. La localización involucra numerosos factores con los que vamos a tener que jugar. ¿Cuáles son esos factores? Veamos ahora entonces cuáles son esos factores modernos sobre la base de los cuales vamos a tomar decisiones. Mientras vos ponés la filmina, sí, yo hago un comentario que se generó en el chat y faltan 4 minutos nada más, ¿no? En rigor de verdad no me gusta, les comento ya, hacer un foro en el chat porque es más fácil prestar atención y no perderse lo que dicen. Pero hablamos del agua como si siempre se utiliza agua o no se utiliza agua. Y yo les puedo decir así, sin pensarlo, en todas las industrias necesitan el agua. En todas las industrias se utiliza el agua. Si no, piensen en alguna realmente en la cual no necesita el agua como tal. A Gutiérrez le digo, no es solamente por un tema de efluentes, porque hay empresas que por ahí necesitan, tienen efluentes gaseosos y no líquidos, pero necesitan del agua para el proceso también. No recuerdo cuál, puede ser una vidrería, alguna de lanas de vidrio, que también es así. ¿Y qué otra más? Bueno, el agua realmente es muy necesaria en todas las empresas, desde la minería hasta la última, excepto que uno ponga un centro logístico que se necesita agua para tomar, pero todo lo que es fabricación lo habrán visto en algunas industrias, no sé si con Fernández, y van a verlo con Orlandi también, lo vital del agua para todas las fabricaciones. Se toma agua del río, hasta para el proceso de papel, ustedes vieron, ¿no? El problema que se suscitó en el río Uruguay con las pasteras, ¿no? Bueno, no, quería hacer ese comentario que ya va a venir como uno de los factores, pero el agua realmente es muy importante en todos los procesos. Vamos a ver, por cierto, al agua como uno de los factores de localización, tal cual como lo marca Pablo, y efectivamente ahí hay que distinguir entre el agua para el uso personal, siempre necesitamos agua para el uso personal, del agua para usos industriales. Es cierto que prácticamente no hay industrias en las cuales no utilicemos agua para uso industrial. Prácticamente no hay. Ahora, dicho eso, también es cierto que hay en algunas industrias el agua, entre comillas, industrial, es más importante que en otras. Por ejemplo, las centrales nucleares utilizan grandes volúmenes de agua para el enfriamiento.
Por ese motivo, una central nuclear no puede localizarse en un sitio donde no haya abundante agua. Si ustedes miran dónde están localizadas nuestras centrales nucleares, una está en Lima, al lado del río Paraná. Más cantidad de agua que esa, me parece que no hay. Y la otra está en embalse Río Tercero, un bruto embalse del cual se aprovisiona de agua para la central nuclear del Río Tercero. Entonces, ahí el factor de localización es porque el volumen con el que se utiliza el agua es tan importante que lo hace un factor superlativo de localización. Pero, como decía Pablo, necesitamos distinguir por sectores o por tipos de industria. No hay industria donde no necesitemos agua. De arranque, para el uso personal, pero la segunda aplicación sería para el uso industrial. Y hay algunas en las que el agua se transforma en un factor superlativo de localización.